El programa de gestión documental, el PGD, surge de la necesidad de unificar todo el sistema de información de las entidades o las empresas que desempeñaban alguna función pública, para que pudieran planificar, manejar y organizar sus fondos documentales de la manera más provechosa posible. Para ello, el PGD se basó en el archivo total que comprende 8 procesos: producción, recepción, distribución, trámite, organización, consulta, conservación y disposición final. Obviamente, pues todos esos 8 procesos están presentes durante todo el ciclo vital del documento, desde que se genera hasta su eliminación, y están orientados siempre con el Archivo General de la Nación bajo la Ley 594 de 2000. En la producción de documentos, como su nombre lo indica, pues es el primer proceso de un PGD y abarca todo lo que tiene que ver con la generación de documentos. Tiene en cuenta aspectos como el de diseño, creación de formatos, y también determina los elementos con los que se va a elaborar y los formatos en los que se va a conservar la información. Todas las entidades son libres de escoger el formato que más se les ajuste a su actividad interna y pues al tipo de función que desempeña. Obviamente bajo unos parámetros establecidos en un manual que toma en cuenta aspectos como por ejemplo la creación y diseño de formatos, los medios y técnicas de reproducción, la determinación de soportes en los que va a ir la información, también algunos términos formales como por ejemplo las firmas autorizadas, el tipo de tinta, el tipo de letra, el logotipo de la entidad. Y este proceso se ve normalizado, se puede resumir en las tablas de retención documental, que son las que establecen el tiempo de permanencia del documento en cada fase de la creación del archivo. La recepción documental son todas las operaciones que una institución debe hacer para admitir un documento. Esta información puede llegar de diferentes medios, como por ejemplo el fax, el correo electrónico, la mensajería, y estudia procesos desde que llega el documento hasta el enrutamiento del mismo. Dentro de este proceso se tienen en cuenta dos actividades fundamentales, que son la recepción de documentos y el registro de documentos. En ambas actividades se va a desglosar todo el proceso, desde que se recibe el documento, se coloca el recibido, la constancia de recibido, con hora y fecha de la persona que lo recibe, con asignación del número de radicado, con la asignación también de los datos de la empresa o la persona a quien se le va a recibir el documento, también la verificación y confrontación de la información que corresponda con el documento, y por último, si es necesario, el establecimiento de la generación de la respuesta. La distribución en un programa de gestión documental se va a encargar de que toda la información y los documentos lleguen a su destino, es decir, que realmente la información llegue al área de la persona correspondiente sin importar que sea dentro o fuera de la entidad. También se debe tener en cuenta que cualquier medio de distribución que se utilice debe contar con mecanismos de control y verificación de recepción y envío de los documentos. En este proceso de distribución se van a tener en cuenta 3 tipos de distribución: la distribución interna de documentos, la distribución externa de documentos y la distribución de envío de documentos. Dentro de la distribución externa de documentos se van a tener en cuenta ciertas actividades, como por ejemplo la identificación de la dependencia a la cual va a llegar los documentos, la clasificación de la comunicación, la organización de los documentos en casilleros o en buzones según se utilice, el enrutamiento de los documentos a la dependencia competente y por último el registro de control de entrega de los documentos. La distribución de documentos internos también va a identificar la dependencia destinataria, el enrutamiento de los documentos a la dependencia competente y el registro de control de documentos internos. En la distribución de documentos enviados, que es un poco más compleja
intervienen actividades como por ejemplo la determinación de los medios de distribución, que puede ser fax, correo electrónico, mensajería, páginas web, etc. También va a tener en cuenta el control de requisitos que el documento exija, la gestión de mensajería tradicional. También va a tener en cuenta la organización de la mensajería externa y también va a llevar un registro de control de documentos enviados. El proceso de trámite de documentos va seguido de los procesos de producción y de recepción de documentos y siempre va a estar dependiendo de las competencias de cada área y las funciones que tenga cada uno. Este proceso va a determinar los tiempos de vigencia y de respuesta de los trámites y como producto de esta actividad se encuentran los fondos documentales que integran las series documentales. Básicamente este proceso está definido por dos actividades, que es la recepción de solicitud o trámite y la respuesta. La recepción de solicitud o de trámite involucra la confrontación y diligenciamiento de la planilla de control y la ruta del trámite, la definición del trámite o la identificación del trámite, la determinación de las competencias según la función de cada dependencia y finalmente pues va a establecer los periodos de vigencia y el tiempo de respuesta. Esta respuesta para redactarla se tiene que ir a los antecedentes, a compilar la información y finalmente pues los trámites que ayuden a producir los documentos para solucionar el asunto. La organización de documentos involucra acciones de clasificación, ordenación y descripción de documentos, basándose en principios archivísticos como es el de procedencia y el principio de origen. También va a utilizar tablas de retención y de valoración documental. Dentro de la clasificación documental lo que se va a hacer es establecer y conformar las series que finalmente van a integrar cada grupo documental, como las secciones, las subsecciones, el fondo en sí. Luego la clasificación sigue la ordenación documental. En la ordenación ya se van a coger las series y se van a ubicar físicamente en un orden establecido. Se van a establecer relaciones entre las series, las subseries, los tipos de documentos. También se van a abrir expedientes y se van a determinar sistemas de ordenación. La descripción documental es un proceso de análisis en donde se va a identificar, a localizar y a recuperar la información. Para este proceso pues es necesario analizar la información, extraer los contenidos más importantes que identifiquen al documento y posteriormente se diseñarán las metodologías más adecuadas para recuperar la información. Pueden ser guías, índices o catálogos. La consulta de documentos se da cuando una persona está interesada en conocer la información contenida dentro de un documento. Tal como lo indica el marco normativo, la función o la actividad principal de este proceso es el derecho que tiene el usuario a tener acceso a la información. Para que esto se dé, cada jefe del área o del archivo central de gestión o histórico pues debe atender los requerimientos y las solicitudes de cada usuario y si es necesario brindar el servicio de copiado o de impresión, a excepción pues de los documentos que sean privados o de reserva. La consulta de documentos se puede realizar mediante solicitud escrita o verbal directamente al jefe encargado de cada área o del archivo correspondiente. Y los documentos pues deben tener una ubicación favorable para el usuario y se deben también establecer herramientas de recuperación de documentos como catálogos, guías o índices. En la conservación documental, pues como su nombre lo indica, son todas las acciones encaminadas a proteger los documentos.
Dentro de su marco normativo se establecen algunas pautas, como por ejemplo el de estructura, y también se tocan temas como por ejemplo el de restauración de documentos. Básicamente este proceso está dado por el sistema integrado de conservación, que involucran acciones como por ejemplo el de diagnóstico documental, el de sensibilizar a las personas para que tomen conciencia de la importancia de manejar adecuadamente los documentos. Trata temas también como el de limpieza y aseo a las áreas, el control de plagas y el control de factores ambientales como el de ventilación, aireación y humedad. La disposición final de documentos básicamente se va a encargar de tomar una decisión de conservación o eliminación de los documentos en cualquier etapa del ciclo vital. Estos documentos, según las tablas de retención y valoración documental, se podrán conservar permanentemente recurriendo a nuevas tecnologías, siempre y cuando pues, la reproducción guarde la fidelidad del documento original. Los documentos también se pueden eliminar cuando ya no le ofrecen ningún aporte de valor administrativo a la entidad. También se justifica la eliminación cuando se recurre a la digitalización o a la microfilmación de los documentos. La conservación permanente, pues, como ya lo dije, pues recurre a metodologías nuevas de reproducción. Y esto se hace para evitar el contacto directo del documento y evitando también el deterioro del mismo. En la conservación total se van a conservar los documentos que representen algún aporte o alguna importancia trascendental, como por ejemplo los documentos que representen el patrimonio de una sociedad, o que representen algún aporte a la investigación, a la ciencia o a la cultura. En cuanto a la pregunta de por qué o de qué forma ayuda a una empresa pública o privada a contar con un PGD, ayuda en la medida en que se va a reflejar un buen funcionamiento documental, es decir, que todas las entidades van a tener los criterios suficientes y unas buenas decisiones para saber qué conservar y qué no, qué eliminar, cómo organizar para futuras consultas, y que todos esos procesos de información van a estar respaldados legalmente porque se van a regir por un PGD que establece la ley. El programa de gestión documental ayuda a todas las entidades a solucionar su acervo documental. Cuando digo que cualquier entidad puede ser pues pública o privada, pero también a que no importa o independientemente el nivel de tecnológico con el que cuenten ni los soportes en donde se encuentre la información, la metodología que el programa de gestión documental propone va a ser igualmente efectiva. Esta ayuda la podemos evidenciar muchos años atrás, cuando las empresas no contaban con ningún programa de gestión documental y se vieron enfrentados después de muchos años a un gran fondo documental que no tenía organización de ningún tipo, ni se había archivado sin ningún criterio y sin ningún principio archivístico. Y el Archivo General de la Nación, pues precisamente esa fue una de las intenciones, que las entidades pudieran solucionar su problema. Y después de todo lo dicho anteriormente, también el programa de gestión documental ofrece transparencia y control en la gestión pública, es decir, que se puede evidenciar la eficacia de las áreas de cada entidad a la que desempeña una función pública. Un archivo que esté pues bien organizado y que cumpla con todos los procesos del PGD se puede también convertir en un centro de información que le sirva a la administración y a la cultura, porque pues se puede convertir, por ejemplo, como el Archivo General de la Nación, que se convirtió en un archivo para todos los ciudadanos y que pues promueve la cultura. Además, si tengo un archivo normalizado, pues también va a ser una ventaja para el medio ambiente, porque va a regular toda la información de los soportes de documentos.